saludo para todos y bienvenidos al programa de los jueves de Vida Coherente, Sociedad Civil. Hoy con una segunda parte de un programa que ya habíamos desarrollado hace algunas semanas, llamado La Gran Separación de la Humanidad, que es lo mismo que la Gran Intervención de la Humanidad, solo que se llama así porque la Gran Intervención tiene como características principales las separaciones, muchas separaciones. Y nos vamos a detener en una específicamente. Primero, desde la cosmovisión de vida coherente considera ya como un hecho irrefutable que todos somos uno. Hecho irrefutable por las pruebas empíricas que tenemos, ¿no? Y que vivimos en una ilusión de separación. O sea, la separación es una ilusión, solo que es una ilusión muy real. Porque experiencia es sinónimo de existencia en este tema, y realmente, vaya si es una experiencia, la separación. Y todo lo que provoque una experiencia en nuestra conciencia, para nosotros es real. Así que ilusión en el sentido de que es muy diferente a lo que pensábamos antes. No estamos en un mundo sólido, rígido, no. Es muy diferente. Entonces, tal vez pongo 3, porque hay muchos más, pruebas empíricas, las que consideré más importantes de todas. Ahora pongo como primera la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg Silverbaum. Este mexicano, neurofisiólogo y también muy estudioso de las tradiciones mexicanas, especialmente el fenómeno chamanismo. Conocía a Carlos Castaneda, de manera directa, como amigo. Lo respetaba mucho, le llamaba el Nahual. Es muy importante esto, porque después voy a hacer alusión a Carlos Castaneda. Bueno, Jacobo Grinberg lo respetaba muchísimo. Y palabras propias de él, las palabras de él se las voy a leer al final porque es una conclusión. Nosotros afirmamos que sobre la base del experimento de él, todo está conectado con todo. Y esta, podemos llamarla hipercomunicación, se da en un campo de información que no decae con la distancia. El primero que mencionó esto, tal vez un poquito antes, pero no mucho, no muy anterior a Jacobo Grinberg, fue David Bohm, que al principio lo llamó potencial cuántico, y luego se refería a él como el orden implicado. Implicado en este caso quiere decir enroscado. Dentro del orden explicado, lo que se ve, la separación, el orden explícito, está enrollado este orden implicado, que es la verdadera realidad. Es lo que Erwin Laszlo llama campo akáshico. Campo akáshico es un campo de información
Esto sale de la palabra akasha, que quiere decir información en sánscrito, y se va formando por la suma de los campos bioenergéticos individuales que forman luego un campo mucho más grande, ¿verdad? Se llama campo de tribu, luego se suman los campos de tribu y forman campos culturales, se suman los campos culturales, y eso va al gran campo informativo que Erwin Laszlo llamaba campo akáshico. Brian Greene, otro gran divulgador de la física teórica, se llama tejido del universo. John Hailing se refiere a él como el campo de supercuerdas. Y Einstein lo buscó hasta la muerte y lo buscaba como campo unificado. Greenberg le decía lattice, que quiere decir enrejado o entramado. Entonces ahora sí les voy a leer la conclusión de Greenberg. En base a este experimento, que ya lo expliqué varias veces, se puede postular que la humanidad comparte una conciencia común y que la existencia de individualidades separadas es una ilusión. Esto fue escrito a principios de los años 80. El libro que yo tengo ahora, que establece las bases de todo, se llama El cerebro consciente, de Greenberg, es de 1979. Greenberg desapareció junto con su esposa en el año 1994. Y hay demasiada especulación como para elegir un porqué o una teoría de por qué desapareció. La cosa es que dejó un legado muy grande, como de 50 libros, que eso sí, prácticamente desaparecieron. O sea, aparentemente hicieron desaparecer a Jacobo Greenberg y a su obra. Esa parece ser la idea. Entonces, uno de los objetivos de Vida Coherente es rescatar la obra que contiene este experimento que realmente lo consideramos el más importante de la historia, porque es el experimento que demuestra que todos somos uno. No que estamos conectados nada más, sino que somos una sola cosa. No es que seamos una masa informe, yo me imagino como una gelatina infinita, no. Un plasma sin forma, no. Todos somos uno en el sentido de, por ejemplo, un cuerpo que tiene dedos, manos, brazos, pero es un cuerpo. Sí, desde esta frecuencia de realidad se verían los dedos separados, los brazos separados, pero saben que la realidad no es así, si no, no funcionaría. Como segunda prueba empírica, destaco el proyecto Conciencia Global, que empezó en el año 1998 en la Universidad de Princeton, a cargo del doctor Roger Nelson. Ni él se creía que este experimento demostraba o demuestra constantemente que existe una conciencia global que nos comunica, en este caso, a todos, con todos. En este momento, bueno, ya saben lo que es la recepción de las señales de transmisores de números aleatorios que vienen a una computadora central. Eso manda un gráfico y cuando hay un suceso que conmueve la opinión mundial,
hay anomalías en ese, generalmente sube, hay anomalías. Nosotros lo estamos monitoreando constantemente porque ahora pertenece, o sea, el copyright del 2018 lo tiene el Instituto Matemáticas del Corazón de California. Nosotros tenemos acceso a eso y lo estamos monitoreando constantemente. Ese gráfico que se ve ahí es la conciencia colectiva, no es otra cosa, y responde a todos los hechos relevantes de nuestra vida como raza humana. Y miren lo que dijo, porque estuvo hasta el 2015 el doctor Nelson con esto, ahora sigue apoyando, pero no de manera tan directa. Esta es una frase de él: cuando la conciencia humana se vuelve sincronizada, el comportamiento de los sistemas, como ese de los números aleatorios, cambia. Esta evidencia sugiere lo que sería un campo unificado de conciencia, o lo que se llama conciencia colectiva o global. Efectos muy reales de la conciencia tienen un poder directo en cada uno de nosotros, nos alientan a hacer cambios esenciales y saludables en nuestro mundo. La conciencia colectiva tiene efectos en el mundo físico también, y sabiendo esto, intencionalmente se puede trabajar hacia un brillante futuro más consciente. Increíble lo que dice acá Roger Nelson, 2015, siento que en el 2005 decía que eso de conciencia global era solo una metáfora, que todavía no estaba seguro. Ahora que le sacaron el copyright parece que sí está muy seguro. Y nosotros también. Lo vemos todos los días. Hay una tercera prueba empírica, nunca hablamos de esto, a cargo del doctor Michael Persinger. Él realizó una investigación sobre la conciencia global y la telepatía. Sobre la telepatía hay mucha literatura que comprueba su existencia. Rupert Sheldrake se dedicó mucho al tema de la telepatía, la demostró. Y a lo que llegó, a la conclusión que llegó este doctor Michael Persinger, es que el campo geomagnético, ya saben que la Tierra tiene un campo geomagnético que nos protege de las emisiones del Sol, etc. El campo geomagnético, debido a los rangos de frecuencia Schumann, la frecuencia Schumann se da entre la ionosfera y la corteza terrestre, y es un valor móvil, es una variable, no es algo quieto. Sí empieza en 7.83, pero se ha medido hasta 45 Hz. Entonces, dice que eso tiene el potencial de vincularse con la mente humana, permitiendo que la información se almacene. Entonces, fue capaz de demostrar con sus experimentos y con datos históricos que durante tiempos de baja actividad geomagnética, o sea, la actividad geomagnética estaba baja, los individuos experimentaron una mayor cognición espontánea o recibieron descargas telepáticas. Por el contrario, durante los tiempos de alta actividad geomagnética, las descargas telepáticas disminuyeron. O sea, en las tormentas solares disminuyen nuestras aptitudes
telepáticas o de comprensión o de cognición. Todas estas variables son medibles. En esta diapositiva que tengo aquí, les puse el conjunto de todos los instrumentos que están en condiciones de medir lo mencionado, las variables mencionadas, pero en tiempo real. Una de las más importantes, que está basado en 8 magnetómetros distribuidos en el planeta, es el índice KP. El índice KP son esas columnitas que ven allí, verdes, amarillas y rojas. Cuando están en rojo, si es un valor de 5 no hay mayor problema. Si es un valor de 7, ya tenemos que empezar a preocuparnos porque esa tormenta nos puede afectar hasta en el sueño. Lo que ven al lado del índice KP son los espectrogramas, que es lo primero que dan los magnetómetros. Y en este momento hay otro conjunto de magnetómetros que pertenece al Instituto Matemática del Corazón, que son 12. 6 de los cuales está funcionando las 24 horas. Hay 2 que están desactivados, ahí ven dos líneas en negro, no sé por qué, pero la idea era que 6 estuvieran funcionando las 24 horas. En este momento están funcionando 4, pero nos sirve porque, como ven, en grande, un espectro allí en grande, ampliado, esa flecha verde y eso que destacamos allí indica una anomalía, pulsaciones continuas. Las líneas horizontales son la resonancia Schumann y el amarillo significa mayor cantidad es una frecuencia más alta, más hercios. Pero ahí hay como unas rayas, todas una encima de la otra, y eso es una anomalía de pulsaciones continuas. Lo que pasa es que en la ionósfera pasa de todo. Por ahí pasan las ondas radio, por ahí pasa una cantidad de cosas hechas por el ser humano también, y se reflejan aquí. Esos divertidos jueguitos que hacen desde Estados Unidos, con el HARP y con todo eso se ve reflejado acá. Y esto no es oficial, esto es del Instituto Matemáticas del Corazón. Así que cuando me hablen de los efectos del HARP, lo primero que voy a hacer yo es ver si en los espectrogramas hay alguna anomalía, como esa, por ejemplo. Entonces ya no hay discusión posible porque lo estamos viendo en tiempo real. Lo que está un poco más abajo a la izquierda son las subidas y bajadas de la resonancia Schumann en sus diferentes frecuencias. Esto se mide por regiones también y sale también del espectrograma. Así que podemos saber por regiones cómo está la frecuencia Schumann. Y finalmente lo que está abajo a la izquierda es el famosísimo proyecto de conciencia global. Eso que ven allí, esa gráfica, es la que determina si está todo tranquilo o si hay anomalías. Y hemos visto varias anomalías ya, algunas relacionadas con el mundial de fútbol
aunque no lo crean, pero es así. O sea, basta que una cantidad importante, significativa de personas se sientan golpeadas por una cosa que sucede para que se refleje aquí en esta gráfica. ¿Mm? A veces creemos que las cosas no tienen mucha trascendencia y las tiene. Y por el contrario, hay cosas que creemos que tienen mucha trascendencia y no tienen ninguna. Y este gráfico nos dice, pensamos que esto que se hizo va a tener una super trascendencia. No. El caso del volcán de Guatemala, que hizo desaparecer 4 pueblos, ni se movió la gráfica, como si no hubiera pasado nada. Bueno, esto de lo que estamos seguros, o sea, esto ya es un hecho comprobado, que todos somos uno, que todos estamos conectados, que todos estamos comunicados. Ahora, la intervención de la raza humana le puso un velo a todo eso. Y parece al revés, parece que todos estamos separados, incomunicados, no solamente incomunicados entre nosotros, sino incomunicados con la naturaleza, esa tendencia del humano a ser depredador de la naturaleza. Bueno, nosotros nos basamos en una investigación que se hizo en el 2013 desde Kazajistán con 2 científicos de la ex Unión Soviética que ahora viven en Kazajistán. Allí el más importante fue Maxim Makukov, que ahora trabaja en el Instituto Astrofísico Fesenkov en Kazajistán, y después el matemático Vladimir Sherbak, que está trabajando ahora en la Universidad Nacional Al-Farabi, también en Kazajistán. Lo que encontraron ellos es un código genético, numérico, pero también semántico, porque nuestro ADN así se maneja, y ellos consideran que es un mensaje matemático que no se puede explicar por causas naturales. Ellos consideran que es extraterrestre, por eso le pusieron el SETI biológico. El SETI es ese programa mundial de búsqueda de inteligencia extraterrestre a través de radiotelescopios, de ondas de radio. A alguien se le ocurrió decir, ¿y si las señales, en lugar de estar en las ondas radio, estuvieran en nosotros mismos? Efectivamente, lo que se encontró fue un código genético que se publicó en el 2013 en la revista Icarus, en el volumen 224, tiene primera edición, o sea que aparentemente ese volumen se tuvo que editar otra vez. Sin embargo, no muchos conocen esto. Y no hay dudas, ¿eh? No hay dudas, por un lado, de que es un código insertado, implantado, no se sabe cómo. Se discute, pero no se sabe cómo. O sea que no hay duda que o sea que estuvo primero el ADN original, que Francis Crick, el descubridor
decía que también era de origen extraterrestre y hablaba de una panspermia dirigida, o sea que como que plantaron la vida en, en, en los diferentes planetas de la galaxia. Eso decía Francis Crick. Y lo publicó en la misma revista. El artículo se llama justamente así, panspermia dirigida. Bueno, esto ya van a ver por qué no puede ser no puede ser el original, sino que está como puesto sobre el ADN original y es un código eh, que responde a una matemática muy compleja, una aritmética computacional. eh, un- lo han llamado sistemas de álgebra computacional, CAS, por CAS, por las siglas en inglés, y de alta complejidad. Entonces, todos esos son evidencias irrefutables que eso fue implantado por inteligencias que están mucho más arriba que nosotros. Ellos dicen, Sharbak y Makukov dicen que el genoma humano se puede modificar, o sea, en sí mismo es un mapeo flexible desde el punto de vista bioquímico entre codones y aminoácidos, y es esa flexibilidad la que permite modificar el código artificialmente. Eso fue lo que hicieron. Nos separaron, nos modificaron de manera artificial. Hicieron como una obra de teatro. No existe tal separación, pero la pusieron allí. Ahora, una vez modificado, ese código puede permanecer para siempre. Dice, hablan de miles de millones de años. Y queda como la construcción más duradera conocida. O sea, se puede modificar artificialmente, pero una vez hecha la modificación, es como que cuaja allí y, y no queda sin cambios por siempre, digamos, miles de millones de años. Entonces el ADN en sí mismo es una forma de almacenar muy confiable información inteligente. Este código en particular, el que encontró Vladimir Sherbak y Makukov, tiene todos los criterios para ser considerado una señal inteligente, no hay duda de eso. La señal muestra, dicen ellos, reconocibles e indiscutibles sellos de artificialidad. Eh, Lo bueno de esto es que no salió ningún genetista a contradecirlos. Ya hace 5 años que se hizo pública esta investigación y nadie salió a ni siquiera discutir esto. Entonces el que calla, otorga, y lo que me otorgaron fue la seguridad de que tenemos un código genético que serían como algoritmos incluso más complejos, pero como algoritmos informáticos de origen extraterrestre, que lo que hacen es modificar el comportamiento y el funcionamiento de toda la raza humana, y la constante sería la separación. Ahora vamos a ver cuáles son las separaciones.
Miren, les leo algunas citas de ellos. El código muestra un orden meticuloso de precisión que coincide con los criterios para ser considerado una señal informática. Los arreglos simples del código revelan un conjunto de patrones aritméticos e ideográficos del mismo lenguaje simbólico. Exactos y sistemáticos, estos patrones subyacentes aparecen como producto de la lógica de precisión y computación compleja en lugar de procesos al azar. Imposible que esto haya sido por evolución. Incluso dicen, la naturaleza es totalmente indiferente a los lenguajes numéricos ideados por inteligencias para representar cantidades, incluyendo el cero, que no se usó durante toda la historia, sino que tuvo un momento histórico. Y este sería mayormente un sistema decimal, y el mismo uso de el cero y el uso también de sistemas de álgebra computacional de alta complejidad son signos confiables e indudables que no puede ser humano esto que está en nuestro ADN. Ahora, las formas plausibles de insertar el código en el genoma humano se discuten allí, pero en ningún momento se menciona la posibilidad de que haya sido implantado por un virus, como el famoso Bornavirus. El Bornavirus tiene que ver con caballos y ovejas, pero con el ser humano no tiene nada que ver. Bueno, la primera separación. Tengo 5 elegidas y una, digamos, global que afecta o produce todas las demás. La primera separación es habernos separado de nuestra conciencia. ¿Y cómo hicieron para separarnos de nuestra conciencia? Que nuestra conciencia es nuestro verdadero yo. Los seres humanos tenemos una conciencia individual que es nuestra verdadera identidad. No tenemos una conciencia, somos conciencias, almas, se decía antes, experimentando en una tercera dimensión. Y entonces queda como que el alma es una cosa de adentro, o sea, la conciencia es una cosa de adentro. Y se habla de una afuera, que hay que ir adentro porque hay una afuera que no existe. Porque los mismos neurocientíficos dicen, dejen de buscar objetos afuera, no hay objetos fuera del cerebro, ¿qué están buscando? Dicen, hay energía, pero objetos no hay. El campo neuronal, que no solo es el cerebro, lo que pasa, los neurocientíficos estudian solo el cerebro, pero nosotros tenemos varios sistemas de neuronas tipo cerebrales. El cerebro es el más importante, con 86 mil millones de neuronas, pero también está el aparato digestivo con 100 millones de neuronas y el corazón, que tiene un cerebro pequeño de 40.000, pero que le alcanza, según el Instituto HeartMath, para estar conectado con lo que nosotros llamamos, con esos campos que mencionamos, que para nosotros es la conciencia absoluta. Ese campo acásico, que le llamaba Laszlo, para nosotros es la misma conciencia absoluta. Entonces, cuando nos
circunscribimos voluntariamente en algún momento a una experiencia individual, somos conciencia circunscrita. Nunca dejamos de ser la conciencia absoluta, no nos podemos separar de ese campo, nadie se puede desconectar de ese campo, es la fuente de energía, si te desconectas te mueres, no estás aquí. Y andan hablando de que hay gente que no tiene alma. El alma es la fuerza vital, si no tuviera alma no estaría vivo, no estaría caminando. Nadie se puede desconectar, lo que pueden hacer es cortar la comunicación. Yo llamo personas en estado de no comunicación e inventan sus mundos, sus ocurrencias, sus disparates allí, los repiten y tienen seguidores. ¿Cómo es más fácil que esto? La verdad que el proceso de construcción de nuestra realidad no es tan sencillo de entender. Y poco importa, porque lo entiendan o no lo entiendan, van a tener la experiencia de todos modos. Lo único que les puedo decir es que no es tan fácil como cree la mayoría. Afuera de ustedes no hay objetos. Punto. Esto no está adentro de mi cerebro. Entonces dice, no, lo que pasa es que es la luz que refleja esto que entra por los ojos al cerebro y se hace la imagen. Si fuera eso, veríamos un mundo de 2 dimensiones. Lo que se arma en el cerebro es un holograma. Uno no. Todos los hologramas que componen la realidad circundante, con espacio, con distancias y todo. Entonces esos hologramas luego se realizan como un truco de proyección y se ven como si estuvieran afuera, pero están dentro. Se ven como si estuvieran afuera. ¿Y por qué todos vemos lo mismo si somos nosotros los que armamos la realidad? ¿Por qué todos vemos lo mismo? Porque estamos todos conectadísimos por la conciencia colectiva de la raza humana, por la conciencia global. Entonces todos vemos lo mismo. Y porque la estructura neuronal es igual en todos los seres humanos, eso es lo que decía Jacobo Grinberg. Ahora, aprovecho para dar para hacerles una invitación, porque este mismo asunto de que nos separaron, aunque sea una separación simulada, aunque sea un truco, aunque tuvieron que incrustarnos un código genético, bueno, tiene mucho que ver con las creencias y con las religiones. De hecho, lo dejaron como a propósito escrito. En las versiones del Génesis ustedes no van a encontrar lo que yo les voy a decir ahora porque traducen como quieren. Pero las primeras 3 palabras del Génesis 1.1 es Bereshit bara Elohim. Bereshit es en el principio, está bien. Bara es un verbo que estuvo muy discutido, pero el último análisis lingüístico que se hizo fue en el 2009 por la profesora Ellen Van Wolde y ni más ni menos que el doctor Humberto Eco. Si hay un erudito con sentido, si pasó por esta tierra un erudito con sentido común, es el doctor Humberto Eco. Para ellos, bara quiere decir separar. Y Elohim es un plural, significa los dioses, no Dios, los dioses. Así que la traducción de Génesis 1.1 es: en el principio los dioses separaron los cielos, o sea, la conciencia, ese campo de información,
de la tierra, del humano. Separaron la conciencia del humano. La conciencia queda dentro, lo demás queda afuera, cuando no es cierto. Entonces ahí quedó la raza humana como un pequeño rebaño eh, alterado, separado de la conciencia, con una cosa que dice la neurociencia que no solo no existe, sino que es una construcción ilusoria de todo el cerebro que le llamamos ego, y que lo que intenta hacer el ego es justamente convencernos de una autonomía que no existe. O sea, nos separaron individualmente, a mí, por ejemplo, poniéndome un ego y separándome de mi conciencia. Eso es en lo individual. Nos separaron entre nosotros. Ustedes están allá, yo estoy acá. Creemos que no estamos comunicados o creen que ustedes pueden decir cualquier cosa sobre mí y no va a pasar nada. Lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Eso es inevitable porque todos somos uno. O sea, lo que haces a otro, sea bueno o sea malo, te lo estás haciendo a ti. Entonces, bueno, por suerte, aunque tenemos ese código que es muy real, lo que hace ese código es un truco. No pudieron alterar el ADN original. No pudieron hacer eso. Si hubieran alterado el ADN original, hubiéramos desaparecido como raza y eso no les convenía porque ¿para qué separa uno una raza? Para utilizarla, obviamente. Y ellos nos querían utilizar, no nos querían. Nos utilizan todavía hoy como esclavos. No tenemos cadenas ni grilletes, pero tenemos un sistema económico que nos esclaviza. Por eso, la unidad original, lo que verdaderamente somos, en todos esos experimentos se tiene que activar. En la gráfica de la conciencia global, tiene que pasar algo que sorprenda al mundo. Hay una activación allí. En el experimento de Jacobo Greenberg, las parejas que entraban a esa jaula Faraday tenían que estar 20 minutos sintiéndose. ¿Qué es sentirse? Bueno, él lo llama comunicación empática no verbal. Laszlo también hace referencia a la comunicación no verbal y le llama la verdadera comunicación. Laszlo dice, es totalmente factible y hasta fácil leer la información de otra persona. Es solamente hay que sintonizarse en su frecuencia. Le voy a leer un par de citas directas de este libro de Jacobo Greenberg. Silverbaum. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene, de tal forma que en su percepción de la realidad no existe lo interno y lo externo, como si fueran dos reinos independientes. Ni tampoco existe el observador y lo observado, como dos realidades separadas y dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y esta no admite separaciones. Esto está en el libro que tengo, El cerebro consciente, en 1979. Nosotros interactuamos con una matriz, no con la Matrix, con una matriz informacional, con Z, matriz informacional,
o campo informacional que todo lo abarca y envuelve y que contiene en cada una de sus porciones toda la información, o sea, es holográfico, es una matriz de tipo holográfico, dice. En ese nivel de la experiencia no hay objetos separados unos de otros, sino que se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad, lattice, le llamaba él, el enrejado. Todo lo abarca, es omniabarcante, todo lo envuelve, todo sucede adentro, no existe un afuera, basta ya con el afuera. O sea, necesito ir a mi interior para encontrarme conmigo mismo y buscar las respuestas que necesito. Mentira. Todo lo que haces es interior, no hay ningún exterior. Toda actividad que realizas es interior. No hay algo así como otro reino exterior. No existe. Todo sucede dentro de la conciencia absoluta. ¿Cuándo lo vamos a entender eso? Esta obra de teatro donde todos parecemos separados está sucediendo dentro de la conciencia absoluta. Es eso, es un truco. Bueno, se utiliza, en el Génesis 1.1 se utiliza la palabra Elohim, porque todavía allí, en la época del Génesis, predominaba una de las 4 escuelas de los que fueron los escritores del Pentateuco. Esto empieza mañana, es un curso de Biblia, que sabemos cuándo va a empezar, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque es impresionante la cantidad de cosas y la cantidad de información que existe hoy y que no sabíamos, porque estamos hablando de información hasta de los años 70 hasta ahora, y ni sabíamos, hay una cantidad de revisionistas de la historia de Israel, y son arqueólogos de la misma Universidad de Tel Aviv, pero muy revisionistas, muy críticos, y hay cosas que no cuadran. Esto lo vamos a hacer no solo meticulosamente, sino con mucho respeto. Respeto. El que no sabe nada de esto, insulta. Miren a esos pobres religiosos, insultan. Y se ponen en una postura agresiva contra la gente. La gente es gente, eres tú mismo. ¿Cómo vas a faltar el respeto a una persona que cree en el Corán? ¿O cómo le vas a faltar el respeto a una persona que cree en la Biblia? Eres tú mismo creyendo en la Biblia. O sea, nosotros vamos a hacer lo más objetivo total, es imposible, pero lo más objetivo que se pueda. No vamos a andar especulando que esos dioses en plural fueron los que vinieron de las estrellas. No, no, no. Nada, no. Aquí vamos a trabajar con textos, vamos a trabajar con nombres, vamos a trabajar con realidades probadas por la arqueología, por la crítica textual, por el análisis textual y por el revisionismo histórico. Acá no vamos a venir con ocurrencias ni con cuentos. Y aquí sí que hay una lingüística y una semántica seria. Así que los que se dedican a insultar a la gente porque cree en tal o cual cosa, aquí no entran. En este curso no entran. Y hay una manera muy fácil para asistir a este curso, hay que ser miembro de la Sociedad Civil Vida Coherente.
ser miembro de la Sociedad Civil Vida Coherente sale $6 por mes. Así que es prácticamente simbólico. Más bien el compromiso de que sí estoy de acuerdo con la manera de ser de Vida Coherente, con el respeto, con la honestidad, con la fundamentación, que otra cosa. ¿Está? Porque todavía que hay que estudiar una cantidad, no me voy a poner a discutir con fanáticos que vienen con ideas violentas, justamente por su ignorancia y por sus inventos y por sus ocurrencias. Bueno, aquí lo dejo. Aparece Elohim en plural porque predominaba la escuela eloísta, los el grupo de los Los que estamos estudiando esto los llamamos por letras, el grupo de los y después viene el grupo de los J, aunque no se usaba la J en aquella época, ¿no? Que son los yaveístas. Después se impusieron, los yaveístas son muy importantes porque se impusieron sobre los eloístas. Y Yahvé pasó a ser el Dios supremo, eh, tanto de Israel como de Judá. Y actualmente de los judíos, ¿no? Los yahveístas, se impuso ese Dios sobre la otra cantidad de dioses. O sea, el grupo de seguidores se impuso en realidad. No me interesa qué tipo de entidad era, sino que el grupo de seguidores fue el que predominó. Y cuando hablan de los dioses, se están refiriendo a los dioses de las religiones cananeas y de todas las regiones cananeas. Muy bien, hasta aquí la Biblia, porque mañana empiezo y no paro. Curso de Biblia, así se llama, la verdad sobre la Biblia. Bueno, pero hablé de una sola separación. Hay 4 más, son 5 en total. En algún momento las llamé las características absurdas del cerebro, y así es. Ese código que tenemos en el ADN hizo que nuestro cerebro tuviera características absurdas. Por ejemplo, nos separaron como individuos por una cosa llamada ego. El yo que usamos todos los días es falso. Nuestro cerebro quedó además casi totalmente inconsciente. 99.9% de inconsciencia. Se maneja con una conciencia minúscula y con un inconsciente gigante. Por lo tanto, eso ahora van a ver lo que hace, pero es realmente increíble. Y no hay que olvidarse del aspecto límbico del ego. El aspecto límbico del ego genera experiencias místicas falsas. Hay muchos que ven cosas, escuchan cosas, y no es que sean mentirosos, sí las escuchan, sí las ven. Pero no es otra cosa que una creación del ego límbico. La autonomía social, el separarnos como raza, ya lo dije, el ego, lo primero que trata de hacer es convencerme de que soy autónomo, que no necesito a los demás. Cuando necesito a todos los demás y todos los demás me necesitan a mí. Ese gigantesco inconsciente nos empuja, nos quitaron la libertad. Nosotros creemos que tomamos decisiones libres. Desde el cerebro no tomamos ninguna decisión
libre. Actualmente, gracias a los métodos de escaneo en tiempo real del cerebro, se puede anticipar la acción de un individuo 10 minutos antes. 10 minutos antes. Con es como un ecógrafo, pero se llama resonancia magnética funcional. Meten al individuo allí. Todos los datos de su cerebro, bueno, no todos, pero la mayoría van a computadoras enormes. Las computadoras calculan y dicen, dentro de 10 minutos este individuo va a hacer esto. Ni el individuo sabe lo que va a hacer en 10 minutos. Miren qué libres que somos. Ahora, esto, esto es diabólico, porque cuando pasa por la pequeña conciencia que tenemos del cerebro, con la pequeña conciencia que maneja el cerebro, nos deja la sensación que fuimos nosotros los que elegimos. ¿O nunca les pasó que dijeron algo y después se arrepienten de haberlo dicho? ¿Para qué dije eso que dije? No tendría que haberlo dicho. Pues al menos ya no te eches la culpa, no fuiste tú, fue tu inconsciente. Te quedó la sensación de que fuiste tú. No pudiste haber dicho otra cosa porque no tienes libertad desde el cerebro. Nos quitaron la libertad. O sea, como juego ya estuvo bueno. Como juego ya se tiene que terminar, ya no tiene chiste. ¿Cómo voy a jugar un juego sin libertad? Hay muchas personas que dicen, este es un juego, hay que disfrutarlo. Pero ¿cómo voy a jugar un juego que no tengo libertad de movimiento? ¿Cómo voy a jugar un juego esposado, atado? Sí podemos tomar decisiones libres, pero si vamos a la conciencia a través del corazón. Por eso tenemos un taller que se llama Pensar con el Corazón. Creo que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Pensar libremente, porque de acá no pensamos libremente. Jamás. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Tan predecible. El ser humano que parece máquina, no parece entidad. Y finalmente el cerebro, como quedó tan limitado, no puede ver la verdadera realidad. Lo que hace es un modelito de la realidad, una maqueta de la realidad, que puede manejar. Y esto está súper, mega comprobado. Ahí tienen, le pueden escribir incluso a la doctora Susana Martínez Conde, que tiene una cantidad de ejercicios nada más, que los hace frente al público y queda totalmente claro que lo que vemos no es lo que es. La gran pregunta de Descartes, ¿será que lo que yo veo es la realidad o hay un genio maligno que me está engañando? Entonces termina diciendo, no, si Dios es la suprema bondad, no me puede engañar, lo que veo es real. A Descartes habría que traerlo a, a la fecha y decirle, Descartes, ¿sabes qué? Lo que estás viendo no es la realidad, no es lo que es un modelito que hace tu cerebrito. Así que al menos contestamos una respuesta del siglo XVII. Qué bueno, qué adelantado. Y hay muchas contradicciones. Yo no puedo, en un solo programa con todas, no puedo. Se comprobó que la soledad mata. La soledad enferma y mata. Y el ego, entonces nos quiere matar el ego porque trata de separarnos, trata de convencernos de que somos autónomos. Las conductas autodestructivas que todos tenemos, y no solamente piensen conductas autodestructivas como
como vicios nada más. Autodestructivo es estresarse por un proyecto, por un trabajo. Eso es autodestructivo. Eso cansa realmente. Pero también somos autodestructivos con los demás, perdón, seríamos destructivos con los demás, destructivos con la naturaleza. ¿Y eso de dónde sale? Toda la cultura gira alrededor del materialismo y de la materia, una ilusión más. Podemos demostrar que es una ilusión. Y gira alrededor de los medios sin escrúpulos para conseguir cada vez más materia. Y el ego tiene uno y quiere dos, y tiene dos y quiere tres, tiene tres y quiere cuatro. Es un pozo que jamás se llena, el ego. Porque la misma materia es otra ilusión. Así que lo que tenemos ahora es la iniciativa de coherencia global, que en Vida Coherente se hace a través de los grupos de coherencia, que estamos intentando, con mucho sacrificio, que cumplan con su función, que trabajen en lo que tienen que trabajar. Y bueno, tuvimos que tomar muchas decisiones al respecto. Algunos, muy poquitos, estaban funcionando muy bien y otros directamente no funcionan. Entonces tuvimos que tomar una decisión. Pero bueno, este tema es infinito, no puedo abarcarlo todo en este programa, y eso que esta es la segunda parte del programa. Ya veremos si lo podemos completar. Les recuerdo que mañana empieza el curso de Biblia y que estén bien.